Música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. El gobierno convocará a universidades tras la marcha para dialogar sobre los fondos. El gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos con foco en los hospitales universitarios. Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversación con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario. El Ejecutivo planea convocar especialmente a referentes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones. El conflicto sobre el gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política en las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de la Casa de Estudios. Salta. Sanz reclamó previsibilidad en el abastecimiento de gas y exigió respuestas definitivas para el norte argentino. El gobernador de Salta, Gustavo Sanz, se pronunció finalmente sobre la recurrente problemática del suministro de gas en el norte del país, una situación que no puede seguir siendo naturalizada. El mandatario señaló que hace años la región vive bajo las mismas incertidumbres cada vez que descienden las temperaturas, afectando el desarrollo normal de la vida cotidiana y la actividad productiva. Al respecto, Sanz recordó el rol estratégico que ha tenido la provincia en la historia energética del país. Salta fue durante décadas una provincia que le dio el gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer el país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños. Hace años el norte argentino vive la misma incertidumbre del abastecimiento del gas cada vez que llega al frío. Ha llegado el momento de poner fin a esto y garantizarle al norte argentino lo que le corresponde. El norte argentino necesita previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas. Voy a seguir gestionando y reclamando. Nacionales. Paro bancario nacional tiene fecha oficial. ¿Cuándo es y qué entidades están involucradas? El miércoles 13 de mayo del 2026 habrá una medida de fuerza que afectará parcialmente la atención en entidades bancarias públicas, con reducción de horarios y posibles demoras en distintos trámites presenciales. El paro nacional de la bancaria alcanzará específicamente a Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario, cuyos servicios funcionarán en manera limitada durante la jornada. Según se informó, el Banco Central cerrará 3 horas antes de lo habitual. De esta manera, la atención será únicamente entre las 10 y las 12, cuando normalmente funciona hasta las 15. En tanto, las sucursales del Banco Hipotecario también reducirán sus horarios de atención y cerrarán 3 horas antes de lo previsto. Entre los servicios que podrían verse afectados aparecen acreditaciones bancarias, depósitos y cobros de cheques, operaciones empresariales y trámites presenciales en sucursales. Desde la entidad aclararon que podrían registrarse demoras administrativas debido a la reducción horaria. ¿Qué servicios funcionarán normalmente? A pesar de la medida, todas las operaciones digitales continuarán funcionando sin inconvenientes, entre ellas las transferencias bancarias, home banking, pagos electrónicos y el uso de billeteras virtuales. Además, seguirán habilitadas las extracciones en efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando la tarjeta de débito y DNI. Economía. Economistas destacó la baja del riesgo país, pero advirtió que no es suficiente.
El economista y jefe de Black Toro y profesor de la IAA Business School, Fernando Marengo, analizó la implicancia de que el riesgo país haya bajado a 500 puntos. Marengo enfatizó que para reducir la pobreza en el país es fundamental crecer de manera sostenida durante varios años. La única forma de bajar la pobreza es creciendo de manera sostenida. Necesitamos aumentar la capacidad productiva. Yo creo que el principal desafío que tiene Argentina es cómo bajar la pobreza. Para bajar la pobreza en Argentina, la única forma que hay es crecer de manera sostenida varios años, 10, 15, 20 años seguidos, algo que no logró Argentina en toda su historia. Argentina es uno de los países con la mayor tasa de volatilidad en el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Crecemos un año, caemos otro, crecemos 2, caemos 3, y es la historia de Argentina la volatilidad. Y así es imposible, claramente no estás creciendo de manera sostenida, y así es imposible generar riqueza suficiente como para reducir la pobreza. Ahora uno dirá, ¿y en qué impacta el riesgo país? El riesgo país es una tasa de interés que cobran los inversores por invertir en un país que se llama Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir que baje el riesgo país? Que los inversores están pidiendo una tasa de interés un poco más baja para invertir en Argentina. ¿Y cómo se relaciona esto con el crecimiento sostenido y con la reducción de la pobreza? Te digo, la única forma de bajar la pobreza es creciendo de manera sostenida. Yo para crecer 10 años seguidos, ¿qué necesito? Aumentar la capacidad productiva. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Se necesita inversión. La inversión que necesita crédito. Y el crédito depende claramente de la tasa de interés. Entonces, Argentina tiene como desafío de mediano, largo plazo generar inversiones, para lo cual necesita crédito, tasa de interés baja, porque es el único camino para bajar la pobreza de manera sostenida. Ahora, ese es el problema de mediano plazo de Argentina, ¿no? Argentina, con un riesgo país de 500, todavía está lejos del riesgo país promedio de los países de la región. Países como Paraguay o Chile tienen riesgo país de 100, 150 puntos. Entonces, digamos, Argentina todavía está muy lejos de lo que es el promedio de la región. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que baje. ¿Este nivel es suficiente? No, este nivel no es suficiente. Porque con riesgo país de 500 estamos diciendo que si el gobierno quiere colocar deuda, va a tener que pagar una tasa de interés en dólares arriba del 9%. Y el 9% todavía es una tasa de interés muy elevada cuando hay países de la región que logran financiarse a tasa del 5 o 6%. Entonces yo diría, la buena noticia es que está bajando. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Hay que seguir bajando el riesgo país. Y para bajar el riesgo país, ¿qué es lo que hace falta? De nuevo, es convencer a los inversores de que esta vez la historia en Argentina es distinta, que no lo vamos a estafar como se hizo históricamente. Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego, los comedores de fábricas perdieron el 70% de sus empleos. La parálisis industrial en el sur del país ya no solo afecta a los operarios de línea, sino que genera un efecto dominó devastador sobre los sectores de servicios. En Río Grande, en Tierra del Fuego, la crisis del sector metalúrgico golpeó de lleno en la cocina de las plantas. El 70% de los puestos de trabajo en los comedores de fábricas han desaparecido en los últimos meses. Así lo confirmó Fabián Aguirre, el referente del gremio gastronómico, UTGRA, quien describió un panorama desolador para los trabajadores que prestan servicios de alimentación dentro de los principales terminales industriales de la provincia de Tierra del Fuego. Los compañeros nuestros pertenecen a una empresa de servicio y al ser la principal empleadora de la parte metalúrgica, la fábrica de ahí nos afecta directamente no solo a nosotros, en general a todo lo que es la empresa de servicio. Estamos en esa situación. Hasta el momento tenemos casi un 70% más o menos de los compañeros que han tenido una baja. Tenemos de público conocimiento de las empresas que vienen achicando y viendo a ver día a día qué es lo que se confirma o se va hablando, pero hasta el momento estamos como a la espera, digamos, a ver qué es lo que va a suceder. Sociedad. ¿Cuánto cobra un gasista matriculado para controlar los calefactores?
Con la llegada de las bajas temperaturas creció la demanda de revisiones de calefactores y artefactos de gas, en medio de la preocupación por posibles pérdidas, fallas o problemas de ventilación que pudieran derivar en accidentes graves. Desde la Asociación de Gasistas Profesionales Instaladores indicaron que una visita básica de un gasista matriculado tiene actualmente un valor sugerido de entre los 70.000 y 75.000 pesos, aunque el costo final depende de las reparaciones o trabajos adicionales que deban realizarse. El arquitecto Pablo Rueda, titular de la entidad, explicó cuánto sale y cómo es el procedimiento. Vos arrancás, por ejemplo, con una revisación, una puesta en funcionamiento, y si sos del barrio, por ejemplo, desde los 70.000 pesos, 75.000 pesos, hasta los 110, 120 en caso de que haya reparaciones. Por supuesto, estamos hablando de mano de obra, ¿no? Por eso es importante que ellos tomen este acercamiento a instaladores próximos. Córdoba tiene muchos instaladores próximos, entonces hay que tratar de hacer eso. Vos nunca olvides que hay distintos tipos de aparatos o artefactos que tienen distintos tipos de tareas de instalación. Un artefacto, por ejemplo, sin salida, que es específico también para ciertos lugares de la casa. Artefactos que consumen oxígeno de donde están colocados y emanan el resto del consumo a ese mismo ambiente. Entonces esos artefactos que no están permitidos, por ejemplo, en dormitorios, ni en pasillos dormitorios, ni en baños, vos tenés un costo desde los 110, más o menos 120, ¿no? Una cosa así como máximo, ¿no? Y después tenés artefactos que son con salidas, por ejemplo, para atrás, que son los tiros balanceados horizontales, y eso tenés un costo desde los 150.000 pesos para arriba, aparte de las reparaciones que tengan que llevar de albañilería o lo que sea, ¿no? Hay algo que es importante dejar en claro. El instalador matriculado es la única persona que está preparada técnicamente y normativamente para ayudarte a que tu instalación esté en condición. Llegamos al final. Dentro de mí hay historias de horror y dolor. Que tu boca no hable mal de ti. Consultorio odontológico Tu Sonrisa Digital. Atendido por la doctora Beatriz Navarro. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Donald Trump asegura que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se encuentra en estado crítico. Trump sigue rechazando y descalificando la propuesta iraní para ponerle fin a la guerra. Irán dice estar listo para enfrentar represalias, amenazando al ejército estadounidense. Dice que se llevarán una sorpresa. En Perú, los resultados electorales están por concluir. Están a milésimas, el conteo se encuentra a milésimas de alcanzar el 100% de las actas computabilizadas. Iremos a Lima con nuestro corresponsal para conocer los detalles. En este noticiero también daremos seguimiento al crucero afectado por el hantavirus. Ya zarpó y se dirige hacia Países Bajos. Usted escuchará las investigaciones que se realizan actualmente en Chile para detener este virus que causa muertes cada año en este país sudamericano. Estos son nuestros titulares. Vámonos con el noticiero. Comenzamos en la Casa Blanca, donde Donald Trump continúa rechazando la propuesta de Irán para llegar a la paz que contemplaba el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de los puertos iraníes por parte de los Estados Unidos y la liberación de sus activos financieros congelados. Trump ha respondido a Irán evitando por completo el lenguaje diplomático, como es su costumbre, y despreció los argumentos iraníes. Es increíblemente tonto. Yo diría que es el más tonto en este momento después de leer ese pedazo de basura. Ni siquiera terminé de leerlo. Dije, no voy a perder mi tiempo leyendo esto. Yo diría que el alto el fuego está en estado crítico, como cuando uno entra al médico y dice, señor, su ser querido tiene un 1% de posibilidades de sobrevivir.
Por enésima vez, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en un callejón sin salida. En la región hay temor de que se reanuden los ataques como sucedía antes de la entrada en vigor del alto al fuego el pasado 8 de abril. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Khalifa, dijo en su red social X que las armas de su país están listas para responder ante cualquier agresión. Se llevarán una sorpresa, agregó. Y por su lado, Donald Trump considera relanzar el proyecto Libertad, que consistía en evacuar los barcos del estrecho de Hormuz. Seguiremos informando sobre esta relación entre Irán y Estados Unidos en nuestros siguientes noticieros. La Unión Europea aprobó este lunes una serie de sanciones contra 3 colonos israelíes y 4 organizaciones acusadas de atacar con violencia a los palestinos de Cisjordania. Tienen prohibido viajar a Europa y se les congelarán sus cuentas en bancos europeos. El bloque europeo logró la decisión gracias al apoyo de Hungría, país que antes se oponía, pero que ahora está liderado por un nuevo gobierno pro-europeo. Así lo informa nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. La decisión pudo adoptarse después de que bajo el nuevo gobierno de Peter Magyar, Hungría levantó el veto que había bloqueado hasta ahora la medida europea. Durante los últimos años del gobierno de Benjamin Netanyahu y especialmente durante los últimos meses previos a las elecciones generales previstas para septiembre o octubre próximos, pandillas incontroladas de colonos realizaron ataques violentos contra comunidades palestinas, quemando vehículos y hasta viviendas con el objeto de forzarlos a abandonar sus tierras y poblaciones para apoderarse de las mismas. En casi la totalidad de los casos, su accionar violento quedó impune ante la ceguera deliberada de las autoridades israelíes. Las sanciones a ser aplicadas por la Unión Europea incluyen a la mayoría de las agrupaciones de extrema derecha israelí y contemplan congelación de activos en territorio europeo, la prohibición de entrada a los países de la UE y restricciones para que instituciones financieras mantengan vínculos con los sancionados. Además, se podrían suspender acuerdos comerciales o aumentar aranceles a productos de los asentamientos. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó la decisión de arbitraria y política, afirmando que no tiene base legal. Daniel Blumenthal, Tel Aviv. Seguimos hablando de la Unión Europea en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, considera que la dinámica del conflicto está cambiando a favor de Kiev, pues según Kaja Kallas, Rusia sufre bajas récord y recibe ataques contra sus instalaciones petroleras clave. Los ataques continúan pese a un alto al fuego de 3 días anunciado por Estados Unidos y la petición de Rusia para que un ex canciller alemán sea el intermediario del conflicto fue rechazada rotundamente por Kaja Kallas. En ese conflicto se estima que cerca de 20,000 niños ucranianos han sido llevados ilegalmente a Rusia o territorios ocupados. La estrategia para que regresen la detalla nuestra compañera Jessica Brumek. Presión y más presión a Rusia es la clave para el retorno de los niños ucranianos secuestrados. Así lo afirmaba el canciller ucraniano Andriy Sybiha este lunes en el marco de una reunión de alto nivel en Bruselas. Mientras tanto, el Consejo de la Unión Europea anunciaba que ajustará las tuercas a la lista de más de 60 personas señaladas por estas deportaciones forzadas. Se suman a partir de hoy otras 16 y 7 entidades. El bloque de los 27 calcula que son más de 20.500 los niños secuestrados que han sido arrancados de sus hogares, trasladados a territorios ocupados por Rusia y obligados a cambiar su identidad desde el inicio de la invasión comandada por Moscú en 2022. Entre los sancionados hay centros infantiles de Orly y Onok, vinculados al Ministerio de Educación Nacional ruso. La lista de personas sancionadas incluye a funcionarios y políticos de territorios ocupados, así como a diversos responsables de campamentos juveniles, clubes y organizaciones militar patrióticas. A partir de las sanciones tendrán prohibida la entrada a Europa, además del bloqueo de toda disposición de fondos, activos financieros o recursos económicos europeos. Gracias, Jessica Brumek. Damos seguimiento a la evacuación del crucero infectado por hantavirus. El Ondius zarpó este lunes de la isla española de Tenerife rumbo a los Países Bajos con 27 personas a bordo y el cadáver de una de las personas fallecidas. Este crucero afectado por el hantavirus, de las 125 personas que iban a bordo, ya las dejaron ya descendieron 125 personas que estaban a bordo. No obstante, esta variante llamada Andes no existe actualmente una vacuna. En Chile, que sufre casos de muerte cada año por el hantavirus, hay investigaciones que lo combaten, pero no avanzan por falta de medios. Así lo explicó a RFI el inmunólogo de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Rojas.
siempre ha sido un problema en Sudamérica. Nosotros todos los años se nos muere entre 10 y 20 personas que mueren de este virus en Chile, y de los cuales muchas veces son niños. El tema es que en Sudamérica no hemos encontrado los recursos, porque no existen los recursos para poder desarrollar este tipo de tecnologías tan avanzadas. Entonces, si bien hemos probado con el virus real que estos anticuerpos son capaces de bloquear, nunca hemos tenido la posibilidad de desarrollarlo a gran escala farmacéutica. Entonces, la balanza, cuando los recursos son limitados, el antivirus nunca ha sido una prioridad. Sin embargo, ahora que hemos visto que el antivirus puede salir de Sudamérica, puede causar costos, tanto en las vidas humanas y en todo lo que es relacionado, digamos, con el turismo, los cruceros, quizás en este momento finalmente vamos a poder reunir a las organizaciones que puedan aportar no solo económicamente, sino que en el desarrollo y la implementación de estas terapias para que en Chile y en Argentina, que es el lugar endémico donde habita el colilargo, nunca más tengamos personas que se mueran de antivirus. Era Alejandro Rojas, inmunólogo de la Universidad Austral de Chile. En Perú cuenta contrarreloj para que termine el conteo de los votos de las elecciones presidenciales. Están a milésimas de llegar al 100% de las actas computabilizadas, con resultados que ya dejarían ver quiénes se enfrentarán en el balotaje el próximo 7 de junio. Con el 99,66% computabilizado, sería Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quien aventaja a López Aliaga por 14,000 votos. Detalles con nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega. Un mes después de las elecciones todavía no hay un resultado oficial, pero con el 99,6% del conteo de votos se considera como un hecho que la segunda vuelta del 7 de junio será entre la derechista Keiko Fujimori, hija del fallecido autócrata Alberto Fujimori, y el izquierdista Roberto Sánchez. Keiko Fujimori pasa al balotaje en primer lugar con 17%. Roberto Sánchez se ubica segundo con 12%, superando al ultraderechista Rafael López Aliaga, tercero, por una estrecha ventaja de 14,000 votos, con solo 60,000 votos por contarse, de los cuales únicamente 13,000 son de Lima, donde gana el ultraderechista, mientras en el resto del país Sánchez lo supera. Es una ventaja que se considera irreversible. Mientras López Aliaga se niega a reconocer su derrota, denunciando fraude sin presentar pruebas y amenaza con incendiar la pradera si se oficializa su segura derrota, Sánchez llama a defender el voto popular. Hay una voluntad persistente que pretende no reconocer el voto ciudadano. Nos reafirmamos en el llamado a la paz social, al respeto al voto ciudadano. Señaló el candidato Sánchez. Con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en segunda vuelta se enfrentarán una derecha autoritaria heredera del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, con su principal apoyo en Lima y las principales ciudades de la costa, y una izquierda que rechaza el cartel de comunista que le han puesto los medios y reivindica al expresidente Pedro Castillo, en prisión por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería destituir, que se hace fuerte en la región andina y entre la población rural. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional. Este lunes, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en la Corte de La Haya sobre el territorio del Esequibo, que se disputa con Guyana desde décadas, incluso un siglo, según los historiadores, ante los jueces del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Les pidió que se abstengan de tomar una decisión en el actual litigio. Escuchemos a Rodríguez. Hablemos claro, Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles. Forma parte de nuestra moral histórica irrenunciable. Rodríguez realizó el viaje a pesar de estar bajo sanción de la Unión Europea, impuestas desde 2018 por socavar la democracia de su país. Una excepción le permitió el desplazamiento y es su primer viaje fuera del Caribe. En Argentina se preparan para una mega marcha para defender la educación pública frente a las medidas del presidente Javier Milei. Prevista para este martes 12 de mayo, los organizadores la anuncian como el comienzo del fin de la presidencia Milei. Alejandro Salcedo es secretario general de los secretarios de docentes preuniversitarios en la provincia de Buenos Aires.
como ha sido ya en la primera marcha, que fue el 23 de abril del año 2024, en la cual se ha juntado, sumando todas las manifestaciones, alrededor de 1 millón de personas en todo el país, y se prevé lo mismo para el día de mañana, dado que se fue agravando sustancialmente la situación de los trabajadores de las universidades nacionales por el recorte brutal que está llevando adelante el gobierno del presidente. Este gobierno con el cual nosotros estamos totalmente en contra y respecto del cual le hacemos un firme reclamo de que financie la educación en la Argentina. Y terminamos este noticiero con una noticia medioambiental, pues la deforestación en el mundo se redujo en 2025. 4.3 millones de hectáreas desaparecieron, el equivalente a la superficie de Dinamarca, y aunque la desaparición de árboles sigue siendo elevada, es inferior a las cifras de 2024, año que batió récord con la desaparición de 6,7 millones de hectáreas. Estas son informaciones publicadas esta semana por la Global Forest Watch. La organización pide que se continúe el baja, pues la tala se calcula que cada minuto aumenta en el mundo. En Bolivia, la justicia ordena la captura del expresidente Evo Morales por ausentarse este lunes al juicio en su contra por supuesta trata de personas. Morales se encuentra escondido en la región cocalera de Cochabamba, donde sus partidarios lo resguardan. Este es un informe de Carlos Pizarro. En enero de 2025, la justicia declaraba en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor entre 14 y 18 años. En esta ocasión, una vez reactivado el caso bajo la figura penal de trata de personas agravada, Morales no se presentaba al tribunal que lo citó, ya que, según su abogado Wilfredo Chávez, no fue notificado personalmente, sino a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos. No se ha cumplido con la notificación personal y ellos han optado más bien por hacer una notificación por edicto. La notificación por edicto es una notificación que se realiza cuando no se conoce el domicilio de la persona o no se conoce el paradero de la persona. Ninguna de las dos hipótesis que he mencionado converge con la situación del presidente Evo, porque todos saben dónde vive, con una actitud, digamos, desleal con la justicia. Por tanto, él no ha conocido el pliego acusatorio, menos ha podido realizar los descargos y menos aún podía estar presente en la audiencia, que ha suspendido porque obviamente no estaba el imputado, pero ¿cómo podía estar presente si no ha sido notificado? Mientras no se cumpla ese procedimiento legal a objeto de organizar la defensa, él no puede presentarse bajo ninguna circunstancia ante el órgano judicial. Es por ese motivo. La defensa de Morales rechaza los cargos contra su cliente, abogando que se abrió una investigación por el mismo caso en 2019 y que se archivó un año después. Según Chávez, el caso no prosperará por varios argumentos. Nuestra estrategia es acudir también a organismos internacionales de que se pide información del por qué en el caso de Evo Morales no lo notifican y lo enjuician solo con un tema político. Bueno, sabemos que eso no va a prosperar para nada. Primero, porque no tiene sentido ese juicio, y segundo, porque no tiene víctima, y segundo, porque en realidad el juicio se suspende. El presidente Evo Morales va a estar siempre al servicio del país. Se ha presentado un memorial de parte de la señorita Cindy Saraí Vargas, que es la supuesta víctima, y ella ha aclarado al tribunal que no ha sido objeto de los delitos que se sindicarían a Evo Morales, ninguno de ellos. Y ella ha aclarado más bien que eso no tiene ningún sentido, ha aclarado su situación en un extenso escrito, y si ese memorial se considera por el tribunal de sentencia, debería exonerar de inmediato al expresidente Evo Morales. El juicio contra Evo Morales quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la justicia o la policía ejecute la orden de captura en su contra, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca. El líder indígena de 66 años se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera de Chapare, su bastión político para evitar una orden de captura. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.